Bueno, por insistencia del doctor Dols, estoy aquí con un título algo exótico. Es exótico en sí mismo, con esa alusión, vaga alusión a la teoría del lenguaje de Karl Buller, eh, pero igual también es exótico para los propósitos o para el objetivo central de este simposio. Esperemos que no lo sea del todo. Y en cualquier caso, al final tengo que agradecer su insistencia porque creo que podría salir de sus sugerencias un análisis interesante de las relaciones entre texto e imagen. Al menos entre texto e imagen, o entre este tipo de textos y este tipo de imágenes tan especiales como son la inscriptio y la pictura, que dialogan de un modo único dentro de los artefactos multimedia, estos que conocemos como emblemas, a los que me he dedicado un poco. En ellos, como intentaré explicar muy rápidamente, casi nunca se lee lo que se lee, ni se ve lo que se ve. Para entender por qué esto es así, pues habría que remontarse a todas las tradiciones que confluyen en la creación del emblema, en el éxito que tiene ese invento multimedia en el siglo XVI. Pero quizá podríamos señalar algunas de esas líneas que sí que nos pueden ayudar a entenderlo un poco mejor. Quizá una de ellas sea, o una de las importantes, la aparición, la moda del jeroglífico egipcio, cómo llega a la Florencia del XV el libro de Orapolo del Nilo, ese manual que presuntamente descifraba los jeroglíficos egipcios, y cae además en un ámbito, en un ambiente especialmente receptivo, el de la Academia de Ficino, donde se está mirando el mundo con unos ojos neoplatónicos, especialmente aguzados en esos años, y esa sabiduría ancestral y esa imagen cifrada y simbólica que venía de tiempo inmemorial y de lugares remotos, pues parece que interesó de una manera muy viva a los miembros de la academia, y no solamente a los miembros de la academia, sino también a prácticamente todos los humanistas se dedicasen a la arquitectura, como Alberti utilizó un jeroglífico como el ojo este de Alberti, tan famoso que utiliza en su medalla, como emblema personal. En fin, es una explosión de imágenes simbólicas, de imágenes cifradas que van a ir creando un caldo de cultivo para una nueva relación sobre la página, sobre los muros de la ciudad, sobre las pinturas, los frescos, una nueva relación de texto e imagen. Es este diálogo el que a mí me interesa, el que creo que podemos enfocar un poco en este rato breve que tenemos. Es evidente que el invento del jeroglífico humanista no hace más que continuar un modo de lectura del mundo que viene del siglo XIII, básicamente, sí, del siglo XIII, del siglo XII incluso, con que se cifran aquellos versos tan conocidos de Alain de Lille, omnis mundi creatura, quasi liberet pictura nobis et in speculum, etc. Ese mundo como libro que hay que descifrar. En esta diapositiva, el éxito de este tipo de imágenes pues es inmediato, se hacen ya, esta es una edición tardía, 1574, pero hay muchas antes y muchas después de los hieroglífica, donde pues también son ediciones bilingües, trilingües, abreviadas, en tablas, simplemente para uso de artistas, de todo tipo. El jeroglífico, por supuesto, inmediatamente deriva en juegos
subsidiarios, en juegos incluso de descrédito de esa moda, que aparece también muy rápido y que podemos ver, pues, si no de descrédito de ya un juego intrascendente o trivial, en las charadas, en los rebuses, en todo este tipo de combinaciones de textos e imágenes un poco para jugar con el ingenio y poco más. Es famoso por ejemplo, el soneto figurato de Giambattista Palatino, sì che è facile da descifrar, dove, ove, uova, dove sono gli occhi e la serena forma del santo allegro e amoroso aspetto, etc. El juego pues llega hasta hoy. ¿Qué harás si bailo contigo? Pisarte, no. Bien, las charadas propias de los que todavía aparecen en algunos periódicos. Pero de manera mucho más seria, el jeroglífico impregna, empapa el arte y la literatura del XVI y del XVII fundamentalmente, con esas características simbólicas que contiene, y la relación entre el texto y la imagen. Basta poner unos pies sueltos, caminando sobre las aguas, en este caso el dibujo no se ve muy bien, como aquí. Esto es la cámara de la abadesa de Parma, que es una cámara dedicada a toda ella a Diana, como si fuera un templo de Diana, pero a la vez es un programa iconográfico cristiano y a la vez es un programa simbólico jeroglífico cifrado. Sobre estos pies que caminan sobre las aguas, que están tomados directamente del jeroglífico de Oro Apolo que tenemos al lado, donde se ven en el fondo esos pies sobre las aguas, para significar lo que es imposible que suceda, caminar sobre las aguas, claro está. En el caso de la utilización dentro de la cámara de la abadesa, con Diana como madre, como generadora de todo el programa simbólico, de todo el programa iconográfico, se utiliza también en relación triple con la tradición bíblica o la tradición evangélica. Encima de esta imagen de los pies, que hablan de lo imposible, está San Pedro en la escena de Cristo andando sobre las aguas. O del mismo modo, esa relación nueva entre texto e imagen, entre textos significativa, volviendo al texto, volviendo a la imagen, volviendo a crearlo, pristinando el sentido anterior, mezclándolo con otros elementos, pues aparecerá en tantos lugares. Por ejemplo, es muy importante la Himnerotomachia Polifili de Francesco Colonna, donde pues, probablemente la primera, creo que se podría decir casi así, una de las primeras novelas, en un sentido moderno, donde Polífilo pues va recorriendo unos jardines del sueño, unos lugares simbólicos, y tiene que ir descifrando pues, una serie de imágenes cifradas que son jeroglíficas. Bueno, es un texto muy interesante y es probablemente uno de las joyas primeras y más importantes del taller de Aldo Manuzio, aparte de por su importancia, digamos, literaria, tiene también una importancia material como uno de los grandes libros de Manuzio. El jeroglífico se introduce en la emblemática cuando ésta aparece y llega pues, hasta el final. El aprovechamiento de este mundo aparecerá pronto, ya con el chato, y llegar hasta el final de la emblemática, hasta finales del siglo XVII. En este caso, pues lo podemos ver ya en un texto de 1635. Estas imágenes son claramente imágenes jeroglíficas, pero ya hay aquí algo nuevo, algo que se ha venido también produciendo e incrementando a lo largo de esos años en este juego de imágenes y textos, que es una inscriptio, Discite Justitiam, que es un fragmento de un verso
de Virgilio. Junto con esas imágenes enigmáticas, pues van a tener que darnos qué pensar y vamos a tener que saber encontrar su significado. Junto con, en el caso de Whither, que es muy interesante, unos fondos también, a diferencia de la mayoría de emblemas, donde hay elementos que completan el sentido. En la imagen jeroglífica en sí misma hay un texto implícito, un texto interno que hay que saber descifrar. Hemos visto cómo se representa lo imposible, por ejemplo. Por tanto, pero es un texto signo. La imagen jeroglífica actúa prácticamente solo como signo. No dialoga, en tanto que imagen jeroglífica pura, con un texto complementario que la acompañe, que le haga de fuente o de input o de output, sino, bueno, solamente quizá ya cuando los jeroglíficos son sometidos al comentario humanista extenso en la obra, por ejemplo, de Piero Valeriano, donde pues evidentemente cada uno de esos jeroglíficos, una vez que se somete a comentario y se le buscan paralelos, orígenes, consecuencias en la literatura clásica, en la literatura bíblica, etcétera, 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 entonces sí, ese jeroglífico se va a cargar de texto y va a dejar de ser signo para ser un compuesto logoicónico. Pero realmente la emblemática va a ser la que cumpla ese nuevo modelo de relación entre texto e imagen, y eso ya será en el segundo tercio del siglo XVI. Tenemos, por lo tanto, esa línea, jeroglífico. Otra podría ser, y probablemente tan importante o más, la de las ars memoria, las artes de la memoria. Esta es una de las conocidas, es el Ars Memorandi per Figuras Evangelistarum, que empieza a divulgarse a partir de 1470 en estas planchas xilográficas. No estamos todavía en la imprenta de tipos móviles, y producen esas imágenes que tienen algo de jeroglífico, se pueden poner en contacto con esa tradición, pero tienen un propósito mnemotécnico, explícito en el caso de las Ars Memorandi, no en el caso de otros libros, otros textos similares que ahora veremos, donde también el texto y la imagen juegan. Aquí se trata de memorizar los evangelios. Para ello se sigue el dictado de la retórica ad Erenium de construir imágenes agentes. Esta es una imagen agente en la cual hay dispuestos unos loci, unos lugares de memoria. Esos lugares de memoria, que además están numerados, ahora veremos, están sobre el cuerpo, están corporizados de una manera muy precisa, además, en este caso. Pero sobre todo nos interesa en este texto, en este tipo de obras, cómo se traspasan información, el texto y la imagen, creando varios circuitos de transcodificación. Primero son imágenes monstruosas, llamativas, tienen que ser percutivas en la mente del que las contempla, eso ya lo dicen también los tratados retóricos. Tienen que ser, no tienen que tampoco exagerar, se nos dice varias veces que esas imágenes agentes, por ejemplo en Pedro de Rávena o Arias Montano, hablan de que no se exagere la monstruosidad de la imagen, pero de hecho se exagera. En este caso, el águila de San Juan, que es la primera que nos encontramos en este libro, pues está, entre otras cosas, marcada como se puede ver de una forma evidente, casi obscena, con una vulva, con unos genitales femeninos que
tienen que recordar al lector y tienen que hacer que nunca olvide que en esa primera parte de nuestros primeros capítulos del Evangelio de San Juan, Nicodemo preguntó a Cristo si se podía, dice, ¿acaso puede entrar de nuevo un hombre en el seno de su madre y volver a nacer? Es aquella pregunta del filisteo. El texto, que es el Evangelio de San Juan, aquí ha sido recodificado en una imagen y estas imágenes contienen todo el Evangelio. Los textos de la derecha cumplen también una misión mnemotécnica. Este es San Marcos, el león, también monstruoso, también sorprendente. Cada uno de esos elementos es un capítulo, una escena o una parte del Evangelio. Y entran también en relación con la imagen. Están numerados, como se ve, y esas imágenes y esos textos tienen que leerse en comunicación. Se hace todo más sofisticado con la imprenta en estas Ars Memorandi, por ejemplo. Esta es una versión posterior de la misma imagen primera de San Juan, donde vemos que está mucho más estilizado, pero además se ha añadido un texto en verso, unos dísticos mucho mejor memorizables que la simple numeración de los capítulos que había en el libro anterior, en la versión anterior, de manera que también hay que memorizar a la vez los versos fácilmente memorizables y la imagen. Es decir, hay un texto que circula, que se codifica en imágenes y breves sentencias o dísticos para poder ser de nuevo recuperado en su integridad dentro de la mente, de la memoria del contemplador. O cuando deje de contemplarlo, esa imagen habrá grabado en su memoria el texto del Evangelio. El texto de entrada, por lo tanto, y el de salida, en este caso, deben ser el mismo. No habría que confundir este procedimiento que es reglado en las artes de la memoria, que es un procedimiento de transcodificación, con la búsqueda de movimiento de afectos en ciertos libros de meditación. Por ejemplo, en este Norte de Idiotas, donde se cuenta la historia de una mujer que está mirando, una mujer analfabeta en la iglesia, suspirando, viendo una hoja negra, con tantas disformidades, que empiezo a entrar dentro de mí y a revolver en mi espíritu como con mis pecados he ennegrecido y afeado mi ánima. Esa imagen entra en relación con el texto religioso de una manera diferente. Es para mover los afectos. Aparecen en libros como este o aparece en toda la tradición jesuítica de versiones de los ejercicios espirituales, de los lugares que hay que sentir, que hay que revivir corporalmente para llevar a cabo los ejercicios. Sebastián Izquierdo, que era un tratadista de lógica, que tiene una obra densísima, que es el Farus Scientiarum, hizo también ese pequeño librito de imágenes para realizar los ejercicios espirituales de manera solitaria, sin necesidad de un director, y abreviada, simplemente contemplando las imágenes. El que quisiera hacer los ejercicios contemplando esas imágenes y leyendo los pequeños textos del libro, pues podría cumplir también con las indicaciones de San Ignacio. Aquí sí que es verdad que hay inscripciones y hay textos múltiples que están llamando a la imagen y que la imagen los llama a su vez. Textos del Apocalipsis, textos de Job, etc.
es una tradición jesuítica que se ve en muchísimos libros, algunos complejísimos, como este de Anton Suquet, La Via Vitae Aeternae, donde si ahora pudiéramos ampliar esa imagen, veríamos cómo en cada uno de los elementos, que también están todos numerados o marcados con letras, con un orden alfabético, veríamos cómo aparecen pues, todos los detalles más minuciosos de esa vía de salvación que se propone en el libro. Y el Ars Memorandi, por cierto, el que hemos visto al principio, inscribe no solamente los lugares de memoria en el cuerpo tetramorfo, en el tetramorfos de los 4 evangelistas, y también teramórfico, como vemos, sino también en el propio cuerpo del lector, porque se sigue, como he dicho antes, un orden numerado, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es exactamente el signo de la cruz y el signo de la persignación, con lo cual todavía se añade una posibilidad de memorización más fácil, una facilitación de la memoria, recordando los puntos del persignarse. El propio cuerpo efectivamente se convierte entonces en un locus mnemónico de textos. Se escribe el Evangelio sobre el propio cuerpo. Bien, frente a todo esto, y como consecuencia de todo este caldo de cultivo, que estos son 2 pequeños ejemplos, el emblema tuvo la genialidad de hacer jugar de una forma nueva las relaciones entre texto, inscriptio y imagen, y la pictura simbólica. La aproximación que a mí me gustaría proponer y que no puedo ahora desarrollar aquí, pero que pienso llevarla a cabo de una manera demorada y lo suficiente y necesariamente minuciosa, ha sido esa relación entre el texto e imagen con su graduando el juego de explicitud del texto sobre la imagen, de denominación del texto sobre la imagen, o, como lo he dicho antes, de deixis, meramente señalativa, hasta el otro extremo de una inscriptio que realmente está alejadísima de la imagen y que lo complementa desde lugares este juego de gradación creo que valdría la pena llevarlo a cabo. Hay muy pocos estudios que se hayan dedicado a esto. Hay 2 trabajos de 2 artículos de Cirilo García Román, que tienen años, pero siguen siendo muy valiosos. Análisis y clasificación tipológica de los motes de los emblemas morales de Orozco y de las empresas sacras de Núñez de Cepeda, y motes, pseudomotes y paramotes en la emblemática hispánica. Estos son los 2 trabajos de Cirilo García. Y también hay otros 2 de Fernando González Muñoz, muy interesantes, dedicados a acercar más o menos este asunto, aunque sin esta intención que nosotros le damos en este simposio. El de Fernando González Muñoz, lema literario y pictura en los emblemas morales de Sebastián de Covarrubias, y el emblema como sistema de comunicación. Aquí yo solo puedo exponer el trabajo en curso en el que intentaré clasificar los diversos modos de relación del texto de la inscriptio con la pintura del emblema. Tenemos casos de pura... la casuística es inmensa, pero para tener una idea rápida, pura designación, habría toda una serie. Simplemente nos menciona, define lo que se está viendo. Este es un grado intermedio, muy interesante, el libro de Jacob Katz. 2 bufones o 2 tontos no pueden ser llevados sobre el mismo asno, pero sin embargo siempre el emblema juega mucho, y aunque aquí tengamos esta pictura pues, que simplemente parece una ilustración
del refrán que está ejerciendo de inscriptio arriba, luego nos encontramos con que es un libro plurilingüe, donde todas los posibles refranes similares o dichos o sentencias o proverbios pues se han ido recogiendo y en todas las lenguas en las que puede utilizar el editor y el autor. Así que siempre se complicará mucho el texto frente a una imagen que es relativamente sencilla y no tiene una profunda carga simbólica y de ambigüedad. Encontramos cosas como esta. En los emblemas morales de Juan de Orozco, el emblema 41 del libro tercero, dice Silentium vita, como inscriptio. Y vemos a un ánsar que cruza volando por encima de un monte, con una piedra en la boca. Esto procede de una tradición animalística, está en Plinio, que dice que en el monte Taurus en concreto hay unas águilas que en cuanto oyen que llega una bandada de ánsares o de patos, salen de las rocas y los cazan. Entonces, las aves que cruzan por ahí han aprendido a llevar una piedra en el pico para no hacer ningún tipo de graznido. Pero claro, el silencio es vida, y eso tiene desde luego una aplicación moral dentro del libro muy desarrollada. El emblemista ha considerado necesario, para que se entienda a qué se refiere la imagen, colocar un deíctico puro, Mons Taurus, donde ya queda claro a qué se está refiriendo, a qué tradición animalística o a qué tradición se está refiriendo. Otro tipo de deixis muy interesante sería esta: Haec jungit et junctos servat, donde tenemos la inscriptio que dice esta los une y los mantiene unidos, los conserva unidos, a los corazones, evidentemente. Hay una imagen sencilla, dos corazones unidos, pero esta se refiere a la F que está en el centro de la imagen sobre los dos corazones, que es una F inicial de fides, es decir, la lealtad o la fidelidad es la que conservará unidos los corazones. El juego también aquí debería clasificarse como un tipo de juego especial. En otros casos nos encontramos con el extremo más alejado, el escamoteo completo del sentido de la inscriptio. Aquí tenemos toda una serie de textos, toda una serie de inscriptios. Este libro es un libro encargado por la monarquía, donde se cuenta la enfermedad y muerte y las exequias de María Luisa de Orleans, la primera mujer de Carlos II. La historia es tétrica. Luisa de Borbón, Luisa de Orleans, murió joven, sin descendencia, no por su culpa. Carlos II, el hechizado, ya sabemos que tenía ciertas dificultades hasta para caminar, por tanto no digo yo para reproducirse. Y la pobre francesa que vino, que está simbolizada aquí con la flor de lis, que vino a España, pues vivió aquí poco y mal y murió joven. Tenemos 4 angelotes. Es un libro real, por lo tanto es un libro de elogio de la monarquía, de ensalzamiento de la monarquía, pero sin embargo, si leemos la inscriptio, que es la que está arriba, in hora et die et mense, diem et mensem et annum, parece que nos está
situando en el momento de la muerte, cuándo murió y en qué día y cuántos años tenía la finada, la reina, y así lo dicen también las filacterias que sostienen estos ángeles. Abajo ese submote sicut lilium inter spinas, como el lirio entre espinas, que es un versículo, un fragmento del Cantar de los Cantares, nos presenta esa exaltación también de la corona entre las nubes que ha subido al cielo. Pues nos sitúa en el ambiente típico de uno de estos libros y de una de estas exaltaciones de los Habsburgo. Sin embargo, si leemos el texto completo del Apocalipsis que compone la inscriptio, las cosas no son tan halagüeñas. Si completamos la cita, nos dice que fueron sueltos los 4 ángeles que estaban preparados para la hora y para el día y para el mes y para el año, a fin de que diesen muerte a la tercera parte de los hombres. Los hombres, sigue diciendo, buscarán en aquellos días la muerte y no la hallarán y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Es muy difícil no ver ahí una alusión al malestar absoluto que sienten los cortesanos, los que han elaborado un libro como este, ante el fin que ven clarísimo de la monarquía de la Casa de Austria en España. Pero hay que leer el texto que no está, es decir, la parte del Apocalipsis que han eliminado de la frase. Y desde luego esos angelotes que aquí son tan regordetes y risueños, en realidad son los ángeles exterminadores del Apocalipsis. Así que este juego de gradaciones es el que habría ahora que formalizar e intentar clasificar para cumplir con un encargo como el que me ha hecho el doctor Dols y que, bueno, me aplicaré a llevarlo a cabo. Mientras tanto, pues espero que comentemos entre todos estas ideas. Así que muchas gracias por escucharme y seguimos en contacto.